Orar por mi familia que rechaza a Cristo. ¿Cómo estás? Que Dios te guarde siempre. Continuamos con la semana familiar. Si te das cuenta, toda esta semana estamos abarcando temas en cuanto a la familia, a tus seres queridos, a las personas que aman. Así que estamos soltando palabra poderosa para que tú, por medio de ella, puedas interceder y orar por los tuyos. Pero hoy vamos a ir a ese familiar o ese amigo también o ese conocido que tú sabes que rechaza a un Cristo vivo, que no quiere decir o no quiere saber nada de Dios, que es más, no quiere que le prediques y se molesta contigo porque se adjudica o se denomina una persona que no cree en Dios. Rechaza al Señor y eso entristece nuestras vidas porque amamos a los nuestros y ver que alguien por alguna circunstancia externa, ponte, te quiero dar un ejemplo, perdió un familiar, lo abandonaron, hubo un divorcio o tuvo que sufrir una situación muy difícil en su familia y de pronto rechaza al Señor, no quiere saber nada de Él y tú y yo muchas veces nos hemos cansado humanamente y ya no sabemos qué hacer. Pues sabemos también, según la palabra de Dios en Santiago 5, que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que vamos a orar. Pero antes de eso, te voy a dar unos cuantos ejemplos bíblicos de cómo deberíamos orar por una persona inconversa que se denomina atea o una persona que no quiere saber nada de Dios, y eso te entristece, porque podemos bendecir a nuestros hijos sabiendo ellos que somos cristianos, podemos bendecir a nuestra descendencia sabiendo ellos que tenemos a Cristo, pero lo triste, lo que te desconcierta y muchas veces te hace perder la fuerza en tu fe es que veas que alguien que tú amas no quiere saber nada del Dios que tú tienes, por X motivos, por X razones, pero hoy le ha dado la espalda a Dios y tú te estás desesperando y quizás estés tomando decisiones equivocadas, queriendo en tus fuerzas hacer que esa persona regrese al Señor. Hoy te voy a enseñar cómo orar por mi familia que rechaza a Cristo. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro 3:9, porque esto de que las almas no se pierdan y alcancen al Señor y se entreguen a Él, está escrito, es voluntad de Dios. No es solamente el anhelo de tu corazón, no solamente es el mío, que aquellos familiares que no quieren saber nada de Dios vengan a Cristo. Es una voluntad, es un mandato, es un anhelo del corazón de Dios. 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden, la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Bendita sea su palabra. El Señor nos da tiempo y te dice a ti y a mí que es su voluntad, que ese familiar alejado no se pierda. Entonces, hoy te voy a enseñar cómo orar por ellos según la palabra de Dios, porque está dentro de tu anhelo, de tu deseo, pero también en el corazón del Padre. Es su voluntad que ninguna alma se pierda. Tenemos que orar, primero que nada, cómo orar por mi familia que rechaza a Cristo. Primero, orar para que caiga el velo de sus ojos. ¿Cómo así, hermana Úrsula? Mira lo que dice en 2 de Corintios. El apóstol Pablo la tenía clara y decía, 2 de Corintios 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, el enemigo, el adversario, el oponente, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tú y yo tenemos que orar primeramente porque caiga el velo de sus ojos, porque se activen sus sentidos espirituales, porque dejen de estar ciegos y que su mente deje de estar entenebrecida, porque aquel que no conoce a Cristo está ciego, porque el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ha cegado su mente, sus ojos. Entonces tu oración sea, Padre, en el nombre de Jesús, que
caiga el velo de los ojos de mi familiar, ponle el nombre que tiene, de aquel familiar que no quiere saber de ti, de aquel familiar que te rechaza, o de aquel amigo o compañero de trabajo o amiga que tú sabes en este momento que necesita de Dios, pero no quiere saber nada de Él. Tu oración puede ir dirigida de esa manera. Padre, que toda ceguera caiga en el nombre de Jesús en su vida para que pueda ver la luz resplandeciente de Dios. Segunda manera de cómo podemos orar para que un familiar o amigo que no conoce a Dios y le está dando la espalda al Dios que tú hoy amas y te bendice, ¿quieres tú que lo bendiga a él o a ella? Pues la segunda manera en la que podemos orar es según Mateo 9, 37 y 38, y dice así: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. No hay obreros que prediquen el evangelio. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. ¿Cómo oro, hermana? Pues pídele al Padre. Quizás tú le has predicado y está cansado de escucharte. A veces nadie es profeta en su tierra. Entonces pídele a Dios que en su trabajo, en sus estudios, en su iglesia, donde se esté, en su círculo de amistades, en el lugar en el que se encuentre, quizás allá en ese hueco alejado de Dios vaya alguien, un obrero, un mensajero de Dios que le predique el evangelio, alguien que pueda predicarle, impartirle la vida de Cristo. Quizás no te hace caso a ti, pero Dios usa circunstancias, Dios usa personas. Padre, según tu palabra, Mateo 9, 37 y 38, manda mensajeros que le prediquen de tu amor y te conozca. Tercera manera en la que podemos orar: pídele al Padre que sane su corazón. Hay mucha gente que se apartó de Cristo y en realidad no quieren saber nada de Él y se molestan contigo cuando tú les predicas y están reacios. No quieren saber absolutamente nada de Dios porque su corazón se volvió un corazón de piedra, un corazón insano por algo que le pudo haber sucedido. No vieron a Dios en el asunto y de pronto se alejaron. He visto muchos casos así. ¿Cómo puede ser que no haya conocido nunca al Señor y hoy siga su corazón duro por lo que le tocó vivir de pequeño o de pequeña? Por eso pídele al Señor que sane su corazón y que lo transforme a ese corazón de piedra que tiene por uno de carne. Vamos a leer Ezequiel 11, versículo del 19 al 21. Y les daré, dice el Señor, porque no somos nosotros, siempre lo que hacemos tú y yo es orar sin dejar de cansarnos. Tenemos que perseverar, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Qué bendita palabra, promesa de Dios para tu vida. Si tu hijo, hermano, familiar está de espaldas a Dios, literal, hasta se ha vuelto, está metido en cosas feas que te asustan, que su alma se pierda, porque en realidad el propósito de Dios es que ninguna alma se pierda, pero él o ella ahora mismo se ha entregado a su pecado, a su concupiscencia, o simplemente no necesita de Dios, todo le va bien, pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma?, dice la palabra. Entonces puede ser que esa persona le esté yendo todo bien, en sus fuerzas limitadas, pero no tiene a Cristo en su corazón. Hay gente que considera que no necesita de Dios porque no sufrió problemas familiares, porque todo le va bien. Pero ¿qué tiene? Dime tú. Cosas materiales, cosas que se van a evaporar. Pero tener a Cristo Jesús en el corazón de los tuyos, de los que tú amas, eso es perpetuo y trasciende. Entonces pídele a Dios y ora para que sane un corazón herido o para que toque un corazón de piedra y de frutos y se pueda limpiar ese corazón y sea sanado en el nombre de Jesús. De esa manera vas a ayudar a que esa persona a la que amas y no quiere saber nada de Dios, su corazón sea tocado. Amén, por la presencia de Dios. Señor, alcánzalo. Señor, guárdalo y bendícelo. Cuarta manera en la que podemos orar por un familiar inconverso que rechaza a Dios, y es que no dejes de hacerlo.
Ora siempre. Mientras hay vida, hay esperanza. He conocido historias de madres que oraron todo el tiempo por sus hijos y no pudieron lograr ver su cambio, pero al final, en su lecho, en su último aliento de vida, entregaron su vida al Señor. Tú y yo no sabemos las estrategias que el Padre usa, pero Él lo hace. La idea es que su alma no se pierda, que no viva creyendo que no necesita de Dios, sino todo lo contrario, sea consciente de que sin Dios nada va a poder lograr que sea eterno. Entonces, ora siempre, mientras hay vida y esperanza, porque cuando mueren, ¿de qué te vale ir al cementerio, a una tumba, a rezarle, cuando lo tienes que hacer ahora? Porque está vivo y mientras hay vida y esperanza. Mira lo que dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, o sea, ora y persevera, vela por ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No declines en tu oración, por más que veas que ese familiar se fue lejos y quizás hasta otro país y se está perdiendo, cuelga en sus redes sociales fotos que te contristan, sigue orando. No dejes de hacerlo. Siguiente manera de orar para que ese familiar se convierta a Cristo y venga a los pies del Señor con un corazón arrepentido y humillado y le sirva a Dios como tú lo haces, es que tú, escúchame bien, seas tierra deseable. ¿Cómo así, hermana Úrsula? Que tú, cuando te vea a ti, en vez de lo que tú le hablas, vea lo que tú haces, que tu testimonio sea un testimonio digno de un hijo de Dios, para que cuando te vea diga, bueno, pues si ella me predica o él me predica, quiero estar como ella está, quiero conservar la fe como ella conserva su fe, quiero creer en el Dios que ella cree porque la bendice a pesar de las aflicciones que pueda vivir. Tienes que ser tierra deseable y predicar con tu testimonio. Amén. Esa es una manera de orar. Señor, ayúdame a perseverar yo, que te creo y te conozco, para que ellos que no te creen y no te conocen me vean a mí como un testimonio de vida en Cristo y sea yo tierra deseable. Y está escrito en el libro de Malaquías 3:12 y dice así: y todas las naciones, toda la gente que te conoce, dirán bienaventurados, muy bendecidos, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bendita sea su palabra. No te desanimes, no te entristezcas, no te eches al abandono, más bien sé un guerrero de oración. Y quiero dejarte, amén, un ejemplo de cómo orar. No lo voy a orar, te lo voy a leer porque estaba haciendo una oración de ejemplo de cómo tú podrías orar. Lo puedes hacer como ejemplo, como base, pero también puedes dejar que el Espíritu de Dios fluya en tu oración, sino que yo resumí todo esto en una oración que te quiero leer. Amén. Y dice así: Padre, para orar por un familiar inconverso que no quiere saber nada de Dios. Padre, vengo a ti en el nombre de Cristo Jesús, siempre en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que conforme al poder de tu palabra, porque acabamos de leer la palabra, dice tal cosa, que no deseas que nadie se pierda, mi Dios. Yo sé que amas a, pones el nombre de tu familiar inconverso, pones el nombre de ese esposo que cada vez que vas a la iglesia te pone trabas y es piedra de tropiezo para que tú no vayas. Pon su nombre, así, no deseas que nadie se pierda, mi Dios. Yo sé que amas a tal persona más que yo y a mí me duele mucho verlo perderse, pero sé que más te duele a ti porque es tu hijo, es tu creación. Amén. Padre, vengo en el nombre de Cristo Jesús y tomo la autoridad, escúchame bien, porque acá no tenemos que ser cobardes. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. Dice: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tomo la autoridad de Cristo como hija o hijo que seas y anulo, gloria a Dios, todo plan o estrategia del infierno, porque el infierno está tramando que ese alma se pierda, sobre la vida de, nombra a tu familiar, nombra a esa persona que quieres, y ato y reprendo todo espíritu de engaño que tenga cegado, como leímos en la palabra, y clamo a ti porque te reveles ante ellos en sueño, visión o un encuentro como lo tuvo Pablo a Damasco. Señor, encuéntrate con mi familiar.
A través de tu Santo Espíritu, háblale en un sueño, una visión, amén. O usa, mi Señor, toda estrategia divina para alcanzar su alma y no se pierda. Manda que gente le predique, manda ángeles, manda mensajeros de amor que le prediquen tu palabra. Yo hoy declaro que su alma se convertirá a ti y que tu Santo Espíritu lo consolará y llegará rendido a tus pies. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy a ti, mi Padre, toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ora por tu familiar. No te quedes tranquilo, incomódate, porque cuando Cristo venga por su iglesia, tú y ese familiar que hoy rechaza a Dios puedan encontrarse en la eternidad junto al Todopoderoso. Te leo en los comentarios si tienes familiares inconversos, sus nombres déjalos para orar por ellos e interceder. El pueblo de Dios ora por cada petición y es edificante. Nos vemos. Dios mediante, mañana tenemos ayuno que también es para poder echar fuera pensamientos en contra de los tuyos a través de la palabra de Dios. Hasta la siguiente transmisión o video. Dios te bendiga. Bye bye.